Aleluya. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado a hablar acerca del reino de los cielos. Hemos mencionado que la primera y yo diría la única predicación de Juan el Bautista es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos mensajes: uno, el arrepentimiento; dos, el anuncio de que el reino de los cielos está cerca. La primera gran predicación del Señor Jesús fue la misma: arrepentimiento y el anuncio de que el reino de los cielos está cerca. La encomienda dada a los apóstoles, a los 12 apóstoles del Cordero, fue predicar que el reino de los cielos estaba cerca. Hemos hablado de que la carta constitutiva o la ley base del reino de los cielos es la ley de Cristo, la ley de la gracia. Decía un apóstol que la ley de la gracia va más lejos que la ley de Sinaí, en profundidad, sí, y en cumplimiento también. Nada más que, a diferencia de la ley de Sinaí, la ley de Cristo la podemos cumplir dentro de Cristo y solamente dentro de Cristo. Y hemos hablado también de lo que es el extenso territorio del reino de los cielos. Se compone de un reino de justicia, un gran territorio de justicia donde la justicia es divina, no es justicia humana. Y ese territorio tiene un medio ambiente que es el ambiente de paz y reposo. Bien, hubo algunos puntos que no pude desarrollar la semana pasada. Y bueno, esto es algo que ya he compartido antes. Este reino de justicia se sustenta en la verdad, en la pureza o limpieza, en la templanza, en la sabiduría o prudencia, en la equidad. Y número 6, la justicia es divina, no es justicia humana. Finalmente, número 7, la justicia de este reino es preeminente, es justicia suprema. En algunas naciones, la jurisprudencia, resultado de la impartición de justicia, llega a cambiar, llega a modificarse. En el reino de los cielos, la justicia es preeminente, suprema, no cambia. Y bueno, existe un contraste en la epístola a los Romanos, donde el énfasis es el tema de la justicia, y contrasta la epístola a los Romanos con la de Gálatas, donde las iglesias de Galacia son contrastadas entre el detalle de la justicia y la gracia, que es por la fe y no por las obras. Bien, veamos un tercer punto: el modelo del reino. Dios ha dejado diferentes mensajes a lo largo de la Escritura para mostrarnos cómo es el modelo del reino de los cielos. Nosotros podemos encontrar 48 principios del reino de los cielos en
el Evangelio de Mateo, los capítulos 5 al 7. Solo en 3 capítulos el Señor Jesús establece principios generales del reino de los cielos. Vamos a contemplar algunos de ellos en Mateo capítulo 5, a partir de los versos 3. Perdón por este bostezo. A partir de los versos 3 al 12, el Señor Jesús nos da 9 bienaventuranzas que corresponden a una forma de vida. La palabra bienaventuranza nos habla de una experiencia de dicha superlativa, una experiencia de alegría que va más allá de lo natural, diríamos una alegría sobrenatural. No hablamos de una alegría demencial, no, hablamos de una alegría que va más allá de lo natural, porque en lo natural podemos encontrarnos ante circunstancias adversas, ante circunstancias difíciles, y sin embargo, lo que hace Dios es darnos una provisión de gracia para que nosotros estemos contentos a pesar de perder a un ser querido o de perder un empleo o de no tener para la despensa. A pesar de circunstancias completamente adversas, Dios nos da una provisión de gracia. En la Biblia aparecen más de 87 bienaventuranzas y cada una de ellas nos da un mensaje muy importante. El ser bienaventurados es una condición, es una experiencia. La palabra bienaventurado no constituye un modelo teórico. La palabra bienaventurado constituye una experiencia práctica. La palabra nos habla de una actitud de dicha, de alegría, de gozo superlativo que rebasa las circunstancias en las que uno se encuentra. Esto es importante de entender porque no hablamos, insisto, de un concepto teórico. Pues tú eres bienaventurado, pero la gente está al borde de la crisis, llorando, sin consolación alguna. Vean el contraste, y este es un contraste verdaderamente severo. Es un contraste que realmente provoca un golpe en el corazón. Proverbios 18:14 es el contraste con la posición o la actitud de ser bienaventurado. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Esto es muy fuerte, porque el ánimo angustiado nos habla de un corazón que está dentro de la angustia total y que no puede disfrutar de la alegría y dicha superlativa que solamente Dios ministra. Sin ser una bienaventuranza, pero sí la base de una bienaventuranza, el profeta Isaías nos dice algo que gira en torno a nuestro Señor Jesucristo desde antes de ir a la cruz y por supuesto dentro de lo que es, la experiencia de la cruz. Isaías capítulo 63 verso 9.
en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Lo podemos leer de esta manera: en toda angustia de los creyentes, Cristo fue angustiado. Yo diría, no solo las angustias de los creyentes, las angustias de todo ser humano fueron puestas como una angustia profunda en el corazón de Cristo. Esto es trascendental, porque el proverbio en 18:24 dice, el perdón, ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién soportará? Debo decirles, es complicado ver a alguien que está con un ánimo angustiado y no disfruta las bienaventuranzas que Dios nos da. Solo por tener una idea de bienaventuranza, se las mencioné hace semanas, quiero retomarla. Salmo 32, versos 1 y 2. Salmo 32, versos 1 y 2. Salmo de David. Masquil. La palabra masquil significa lamento, y sin embargo vean cómo es la expresión del salmista David. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Las tres primeras líneas de estos dos versículos nos hablan de una experiencia de gozo superlativo, de gozo supremo, de gozo glorioso, de gozo sobrenatural, porque las iniquidades son perdonadas y borrados los pecados. Porque Dios no atribuye iniquidad al creyente en Cristo. Esto es, diríamos, yo no sé si es la primera de las grandes bienaventuranzas que nosotros debemos disfrutar. Yo la colocaría en primer lugar, porque atañe a la salvación, corresponde a la experiencia de la salvación y de la vida eterna. Y es un testimonio del Espíritu de Dios al Espíritu nuestro, de que somos salvos. Se cuenta el testimonio, este testimonio lo da directamente Ramón Uribe. ¿Quién fue Ramón Uribe? Ramón Uribe fue un diputado federal por el estado de Guerrero. Él despachaba obviamente en la Ciudad de México como diputado federal, y su lugar de hospedaje, su lugar de habitación era el Hotel Regis. Ese hotel se cayó en el terremoto de septiembre de 1985. El testimonio radica en lo siguiente: Ramón Uribe, por ubicarse como diputado federal en la Ciudad de México, él a veces se desplazaba caminando por el centro de la Ciudad de México, y en el centro de la Ciudad de México existen algunas iglesias cristianas. Me parece que por ahí está Príncipe de Paz, una iglesia presbiteriana. Por el Metro Valderas está una iglesia metodista. En fin, algunas iglesias fundamentalistas en el corazón de la Ciudad de México. Ramón Uribe entró me parece que fue a la iglesia Príncipe de Paz, y estaba escuchando un mensaje acerca de la salvación, y entonces él tomó la decisión ante el llamado para entregar la vida a Cristo. Él tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo, y cuando él empezó a meditar en toda su condición, antes de esa decisión, se dio cuenta en su mente de todas las fechorías que había cometido, y empezó a llorar, y a llorar, a llorar, y sus lágrimas empezaron a inundar el piso. Es una palabra un poco exagerada lo que acabo de decir, pero sus lágrimas empezaron a ser un pequeño charco en el piso. Él quería cubrir con sus pies sus lágrimas, pero lo que estaba sucediendo es que Dios había tocado su corazón. Dios lo había hecho salvo en ese momento.
Y la manera de poder experimentar esa bienaventuranza de salvación fue a través de las lágrimas. Sin embargo, hay gente que tiene un gozo superlativo, una alegría sobrenatural cuando experimenta la salvación que es en Cristo Jesús. Bien, regresando al tema de las bienaventuranzas como parte del reino, como parte del modelo del reino de los cielos, encontramos 9 bienaventuranzas ahí en, Mateo capítulo 5. Y esto nos habla de los vasos que deben ser vacíos, limpios, estar en la posición correcta y ser llenos. Y nuevamente ser vacíos, limpios, estar en la posición correcta y ser llenos. Vacíos, limpios, en la posición correcta y llenos. Un círculo virtuoso a través del cual Dios quiere que nuestra vida se mantenga sistemáticamente en una experiencia sobrenatural de alegría superlativa. De igual manera, en el propio capítulo 5, encontramos al legislador Cristo dándonos una modificación a la ley de Sinaí. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Esa expresión, esa norma habla del adulterio físico. Sin embargo, el Señor le dice, mas yo os digo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla en su corazón, para codiciarla, ya adulteró en su corazón. La ley de Cristo va más lejos que la ley de Sinaí. El legislador es Cristo. Y él dice, oísteis que fue dicho, no matarás, en el sentido del homicidio literal, el homicidio físico, el homicidio que se da de una manera premeditada o de una manera accidental, de una manera intencional o de una manera no intencional, pero el homicidio físico era penado por la ley de Sinaí. Yo diría es penado, es sancionado por la ley de Sinaí. El Señor nos dice, mas yo os digo, cualquiera que dice a su hermano, raca, ya no está hablando de homicidio, está hablando de una palabra ofensiva. La palabra raca quiere decir necio. Entonces basta con decirle a un hermano en Cristo, a una persona necio, dice, para ser culpado del consejo. El modelo del reino de los cielos es un modelo que rebasa las expectativas de la ley de Sinaí. La ley de Sinaí sanciona conductas llevadas a cabo, conductas prácticas, aunque también se habla de la concupiscencia, el no codiciarás. Y la concupiscencia solamente es conocida por Dios. Nadie puede saber lo que hay en mi mente a menos que yo lo descubra. Y si yo no lo descubro, Dios puede descubrir eso que hay en mi mente. Y la codicia es algo que Dios descubre directamente. Pero la manera de ver la ley de Sinaí, fuera del concepto codicia, en cualquiera de sus modalidades, usualmente lo que hace es sancionar conductas externas. La ley de Cristo sanciona conductas externas y conductas internas del corazón. Pero la justicia de la que hablábamos la semana pasada y hoy todavía un poquito, es una justicia preexistente, suprema, preeminente, y no estamos hablando de la justicia nuestra, no estoy hablando de mi justicia, estoy hablando de lo que es la justicia de Dios impartida a mi vida por medio de Jesucristo. También el modelo del reino de los cielos
nos dice que la iglesia es la sal de la tierra y la iglesia es la luz del mundo. Y esto es importante. La iglesia es la que detiene la corrupción en niveles superlativos. Si hay corrupción, indudablemente. Pero es la iglesia en esta tierra la que ha detenido que la corrupción rebase los límites y las expectativas que provoquen juicio divino. Dios anunció, por lo menos en dos momentos, el primero de ellos respecto de Sodoma y Gomorra, Dios anunció que la corrupción allá en Sodoma y Gomorra había llegado a tal nivel que ya el tufo de la maldad estaba delante de Dios. Así que por eso mandó juicio de fuego, fuego consumidor, a Sodoma, Gomorra y ciudades comarcanas. Y también Dios le dijo a la nación de Israel que la maldad del cananeo, le dijo a Abraham y a Jacob que la maldad del cananeo todavía no se consumaba, pero 400 años después, 450 años después, era el tiempo. La maldad del cananeo había llegado a límites que requerían juicio divino. Entonces, lo que está deteniendo los límites de corrupción, de pecado y de maldad que traigan la ira de Dios sobre esta tierra es la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra que impide en su momento que la corrupción prolifere en abundancia. La iglesia es la luz del mundo, por tanto, esta luz en medio de las tinieblas, esta luz rasgando las tinieblas, impidiendo las tinieblas totales, es la que todavía impide que la tiniebla del enemigo se permee de una manera total y completa en el mundo. Hablamos de unas tinieblas espirituales de pecado y de maldad. Eso dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos dice que la ley de Sinaí establece como precepto ojo por ojo, diente por diente, y el Señor nos dice, nosotros los cristianos no debemos resistir al mal. Antes, si nos hieren en la mejilla, en una de las mejillas debemos poner la otra. Y el que quiera ponernos a pleito, no le resistamos, dice, dejémosle lo que demanda y algo más. Y esto es complicado, porque el alma y el corazón reaccionan. Sin embargo, la gracia de Dios es la única que nos puede llevar a cumplir estos preceptos. La ley del reino de los cielos dice que al que nos pide le debemos dar. Y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Debemos amar a los enemigos, no al diablo y sus demonios, no al mundo y sus corrientes, no a la carne y sus concupiscencias, pero sí a la gente que, levantándose como enemigos gratuitos nuestros, quieren hacernos daño. Debemos amarles, debemos bendecirles y debemos orar por ellos para que Dios los salve. El otro principio del reino, estoy dándoles nada más principios así, manera de salpicadura de agua. El Señor Jesús nos dice que nosotros debemos ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Y para ello es la gracia. Es la gracia de Dios la que nos va a llevar a ser perfectos. Esta palabra perfectos, si mal no recuerdo, es maduros, es teleos, una condición de crecimiento, de madurez. Tampoco debemos hacer la justicia de acuerdo a nosotros. No debemos nosotros hacer nuestra justicia delante de los hombres, sino debemos dejar que Dios
haga justicia o la justicia nuestra. Y varios principios del reino de los cielos, el hacer limosnas. Bueno, hay quienes cuestionan el pago de diezmos, pero en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento que nosotros debemos dar diezmos, ofrendas y limosnas. El diezmo es la 10ª parte de lo que ganamos y debemos dárselo a Dios. Debemos depositar el diezmo para Dios. De todo lo que ganamos, si yo gano 1,000 pesos, debo darle 100 pesos de diezmo a Dios. Si yo gano 100 pesos, debo darle 10 pesos de diezmo a Dios. Hay un testimonio que yo escuché de un hermano de Playas de Tijuana. Él dice que había un hermano dentro de la iglesia de recursos pobres. Él tenía su carreta con la que vendía ciertos productos y de ahí pues sacaba su sustento. Y bueno, pues él ganaba hasta 1,000 pesos, así que tomaba 100 pesos y los daba de diezmo. Pero al ser fiel en el pago de los diezmos, lo que hizo Dios fue prosperarle. Y entonces llega un momento en que aquel hermano empieza a prosperar y empieza a ganar más. Y cuando empieza a ganar 10,000 pesos, entonces él da su diezmo de 1,000. Y sigue ganando, sigue Dios prosperándolo, sigue dándole más ganancias. Entonces llega un momento en que sus ganancias son de 100,000, así que él tendría que dar 10,000 pesos de diezmo. Y fue con el pastor y dijo: oiga, pastor, fíjese que así me iba antes, yo sacaba 1,000 pesos. Esto fue una iglesia de Playas. Yo daba mis diezmos de 100 pesos. Pero Dios me prosperó a ganar 10,000 pesos, entonces doy mi diezmo de 1,000 pesos. Pero ahorita que estoy ganando 100,000 pesos, pues me parece muy exorbitante dar un diezmo de 10,000 pesos. Entonces le dijo el pastor, bueno, pues tan sencillo, dile a Dios que te regrese a la condición en la que ganaba solo 1,000 pesos. Hermanos, cuando Dios te da a ganar mucho, lo hace para que tú seas un canal de bendición a otros. Perdón. Y el diezmo es de Dios, no es tuyo, no es mío. El diezmo es de Dios. Y cuando tú, decía un apóstol, cuando tú tienes el diezmo en las manos, es una papa caliente. Yo creo que algunos de ustedes han sabido lo que es tener una papa caliente en las manos. Uno quiere deshacerse de ella lo más pronto posible para no quemarse. La sensación de calor es intensa. Entonces, lo que dice él, este apóstol, es: tú echa la papa caliente al gasofilacio. De esa manera ya no te vas a quemar tú. Y quien va a dar cuenta de los diezmos es quien los recibe. Tú no das diezmos, pues, tú darás cuenta de los diezmos. Pero cuando tú pagas tu diezmo al Señor, entonces quien recibe el diezmo es el que dará cuenta delante de Dios cómo administró esos diezmos. Con 100 tal vez no te alcance, pero con el 90% te va a sobrar. Te lo garantizo, yo lo he experimentado. Pero además de dar el diezmo, hay que dar ofrendas. Según las necesidades de la iglesia, hay que dar ofrendas. Y además de dar ofrendas, hay que dar limosnas. Claro, la ofrenda es para las necesidades de la iglesia. Pagar luz, pagar agua, mantener pintura, acondicionar el lugar, tener todo el lugar acondicionado, acomodado para las reuniones de iglesia. Las ofrendas son para eso. El diezmo es de Dios, la ofrenda es para necesidades prácticas de la iglesia. Y finalmente, la limosna es aquella dádiva que de tu corazón nace para bendecir a una persona necesitada, dentro de la iglesia o fuera de ella. Eso nos dice. También en Mateo capítulo 6 encontramos el modelo de oración. La oración
conocida como Padre Nuestro, es un modelo de oración en el cual nosotros podemos guiarnos. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a orar ante Dios es bendecir a Dios. Bendecir a Dios y santificarlo, glorificarlo, exaltarle. También debemos pedir que su reino sea establecido y que nos libre del mal. Como pueden ver, las primeras razones de la oración no son peticiones a Dios que nos dé algo, que supla necesidades nuestras, sino son acciones completamente distintas. Es exaltarle, es bendecirle, es rogar que venga su reino. Pero también está el hecho de que nos guarde de la tentación y del mal. Y nosotros podemos decirle que perdone nuestras deudas o nuestros pecados en términos universales y también que nos dé el pan cotidiano. Pero terminamos la oración exaltándole a Él, porque de Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como pueden ver, es un modelo muy interesante de oración, donde empezamos glorificándole y terminamos glorificándole. Y la parte intermedia corresponde a peticiones nuestras. Modelo de oración está aquí. Y esto es parte del modelo del reino de los cielos. También nos dice, perdón, en el capítulo 6 y estoy dándoles nada más una panorámica rápida. En el capítulo 6 nos dice, Mateo 6, nos dice 7 principios de no afanarnos. No caer en los afanes del mundo. No podemos servir a Dios y al Dios de las riquezas. No debemos congojarnos por la vida, por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir. No debemos congojarnos por el día de mañana. Cada día debe traer su propio afán. Y esto está en el capítulo 6 también. En el capítulo 7 nos da otros principios más del reino de los cielos. No juzgar para no ser juzgados. Habla de lo que es quitar la paja del ojo ajeno, pero antes quitar la viga en el ojo propio. Es una forma exagerada de podernos ilustrar cómo es nuestra vida. Nosotros vemos el error en la persona ajena y no vemos los errores que hay en nuestro ser. Dios quiere que primero consideremos los errores en nosotros para despojárnoslos a través de la gracia del Señor y después poder bendecir a otros para que no tengan los errores que nosotros vislumbramos. El Señor nos dice que pidamos, que busquemos, que llamemos. Si pedimos vamos a recibir, si buscamos vamos a hallar, y si llamamos nos abrirán a la puerta. Y también nos habla el Señor de lo que es la regla de oro. Él va a decirnos que todo lo que querramos que nos hagan a nosotros, que nosotros lo debemos hacer. Y también ahí en Mateo 7:12 está lo que se conoce como la regla de oro. Esta regla de oro forma parte del modelo del reino de los cielos. Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. ¿Cómo quieres que te hagan a ti? Haz tú así a los demás. No significa que los demás van a corresponderte. Solamente tú estarás haciendo lo que conforma al modelo del reino de los cielos Dios ha predeterminado como un código de conducta. Y bueno, hay más principios, pero quiero tomar el final cuando dice
que oír la palabra del Señor, oír el consejo del Señor Jesucristo y ponerlo por obra, es semejante a construir sobre una roca. Y aunque vengan lluvias, aunque vengan vientos, aunque vengan corrientes, darán con ímpetu en la casa, pero la casa no va a moverse porque está sustentada sobre la roca. La roca es Cristo. Cuando tú estás edificando sobre la roca que es Cristo, nada te va a conmover, nada. La lluvia nos habla de juicios de Dios. Los vientos nos hablan de las obras del diablo y sus demonios. Y las corrientes de agua nos hablan de las corrientes de este mundo. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Entonces ustedes pueden ver el modelo del reino de los cielos de una manera muy comprimida en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hay otro modelo, yo diría hay varios modelos, pero un modelo más acerca del reino de los cielos es la manera en que se conducen las iglesias en el libro de los Hechos. Cada iglesia va a darnos una forma de vida, una forma de conducta dentro del reino de los cielos. Cada iglesia por sí misma va a significar toda una enseñanza. Hoy no lo voy a hacer, ni la próxima semana, solamente dejo la semilla. Jerusalén, todo Judea, las iglesias de Judea, las iglesias de Samaria van a ser modelos a seguir, cada una según la manera en que se movió, de cómo es el reino de los cielos. La iglesia de Damasco, Antioquía, las iglesias de Corinto y Cencreas, Tesalónica, Berea, Troas, Galacia, las iglesias de Galacia. Galacia era toda una región, así que había varias iglesias en Galacia. Efeso, la iglesia más grande de su época. Roma, Filipos, todos estos son prototipos que en conjunto nos van a mostrar cómo conducirnos en el reino de los cielos, el modelo, digamos, a seguir del reino de los cielos. Número 4, el número 4 es los fundamentos del reino. ¿Cuáles son los fundamentos del reino? Bueno, pueden ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Vamos a ver los grandes fundamentos del reino. Corrijo, es Juan capítulo 17, dije 15. No, es Juan capítulo 17. Nosotros vemos en 17:6, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Y verso 11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean la unidad, para que caminen en unidad, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. perdón, para que la escritura se cumpliese. Muy bien, en esos versículos que leí, 6, 11 y 12, aparece una palabra clave que es el nombre. El Señor Jesús se está refiriendo al nombre del Padre Celestial. En el Antiguo Testamento y también en muchos casos en el Nuevo Testamento, el nombre nos habla de la naturaleza de la persona. Tal vez suene un poco jocoso, pero Santiago, mi nombre, Santiago, significa santo usurpador. San de santo. Jacob es el usurpador.
Esaú dice, bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha defraudado. Así que Jacob es el usurpador, el mentiroso, el defraudador. Y Santiago significa eso. Dios ha estado trabajando en mi vida, cambiando mi naturaleza caída en la naturaleza de Cristo, y creo que aún le resta mucho por hacer a Dios, pero agradezco a Dios primeramente que me haya salvado, y agradezco a Dios que haya puesto sus ojos en mí por su gracia para salvarme y para transformarme, hacer de mí, espero, un príncipe de Dios. La palabra aquí reiterada, nombre, tu nombre, el nombre del Padre nos habla de la naturaleza de Dios. Y Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 y 18, versos 7, 8 y 16, perdón. Dice, muy amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahí está la naturaleza. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. Y ahí está. Dios es amor. El amor es de Dios. Dios es amor. Cuando el Señor Jesucristo en esta oración de Juan 17 se refiere a el nombre del Padre, se está refiriendo a la naturaleza del Padre, que es el amor. Así que aquí tienes ya un fundamento sólido del reino de los cielos. Es el amor, no cualquier tipo de amor. El griego distingue el amor corporal, el amor del alma y el amor ágape, o el amor que es de Dios. Ni es el amor corporal, ni es el amor del alma de lo que habla el Señor Jesús. Habla del amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo. Porque aún el amor filial, el amor del alma, llega a ser egoísta y mezquino. Así que los fundamentos del reino de los cielos, el primer gran fundamento es el amor. El segundo gran fundamento, y habla de unidad. Cuando nosotros nos movemos en el amor ágape, vamos a caminar en unidad. El segundo gran fundamento está en Juan 17, versos 20 y 21. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Creer, fe. Creer es un acto de fe. Así que cuando dice aquí, los que han de creer en mí por la palabra de Dios, se está refiriendo al fundamento de la fe. Para que todos caminen en unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos caminen en nosotros, que también ellos sean en nosotros la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que tenemos ya el fundamento de la fe. Fundamento del amor, fundamento de la fe, no cualquier tipo de fe. No es una fe mental, no es una fe supersticiosa, es una fe espiritual, una fe que va a provocar la realización de eventos sobrenaturales, sanidades, prodigios, milagros, señales, una fe que es doctrinal, sustentada en los principios doctrinales de la Biblia y solamente de la Biblia, una fe que es fruto o carácter de Cristo fluyendo a través de nosotros. Una fe que es consciente de Dios. Una fe consciente de Dios. 4 fronteras de la fe. 4 diferentes líneas o 4 diferentes sendas para explorar. Nosotros somos llamados a explorar las 4 fronteras de la fe a fin de experimentar este gran fundamento que Dios nos ha dado. Y un tercer fundamento, ahí mismo, Juan 17, verso 22 y 23. Y yo, la gloria que me diste, les he dado para que caminen en unidad, como también nosotros caminamos en unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente la unidad,
dentro del mundo, y el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. La gloria del Señor la experimentamos en esperanza viva. Así que aquí tenemos los tres grandes fundamentos del reino de los cielos: amor, fe, esperanza. 1 Corintios 13:13. 1 Corintios 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y la caridad, a saber, amor, ágape. Estas tres, pero la mayor de ellas es, la caridad. Y nosotros encontramos que este reino es un reino que se está construyendo. Desde la muerte, sepultura y resurrección de Cristo se pusieron los fundamentos de amor, fe, amor, esperanza y fe. Y Dios dio oficios ministeriales para la labor edificadora del reino. Efesios 4, verso 11, dice: y él mismo, Cristo mismo, dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Y dice por lo menos 7 diferentes motivos para que dio estos 5 ministerios. Y está hablando de que seamos para recibir la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son para edificación del reino de los cielos y deben hacer una labor detallada de acuerdo a cada función que desempeñen. Junto con ello encontramos otros oficios que van a colaborar con esta labor. Ahí en Filipenses 1, en el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos y diáconos, obispos y diáconos. Todavía tenemos 2 ministerios más de excelente ayuda dentro de la obra del Señor. 1 Corintios capítulo 12. Dice, verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego luego dones de sanidades, ayudas y gobernaciones, géneros de lenguas. Y aquí están ayudas y gobernaciones. Tenemos en total 9 ministerios para la obra del Señor: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, ayudas y gobernanzas o gobernaciones. Pero también encontramos en Romanos 12 dones vocacionales que van a colaborar también. Ahí en Romanos 12, en el versos 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, son dones vocacionales diferentes a los dones ministeriales. Don vocacional de profecía, use conforme a la idea de la fe. Ministerio en servir, los que sirven, el que enseña en doctrina, y el que exhorta en exhortar, el que reparte con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 7 diferentes dones vocacionales que van a ser colaboradores con los 5 y 4 restantes ministerios, los 9 ministerios que mencioné al principio. Pueden ver entonces que encontramos el reino de los cielos tiene fundamentos. El reino de los cielos tiene trabajadores que están haciendo la labor para edificar este reino, y existen los materiales para construir el reino. Número 1, la palabra de gracia. Hechos 20:32. Vamos a ver los materiales para construir el reino de los cielos. Dice ahí en Hechos 20:32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar. La palabra de gracia es un elemento indispensable para sobreedificar. No voy a entrar en muchos detalles, son enseñanzas que he dado en otras ocasiones. Número dos, la oración. Cuán importante es la oración, Judas 1:20. La oración sirve para edificar el reino de los cielos. Habemos algunos perezosos que no queremos levantarnos a orar, pero Dios ha establecido la oración como un recurso, como una materia prima para edificar el reino de los cielos. Judas capítulo 1, verso 20, mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Orando por el Espíritu Santo. Número 3, sacrificios espirituales. 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Sed edificados un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales ayudan, coadyuvan. En Romanos 12, 1 y 2, a propósito de los sacrificios espirituales, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, antes reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sacrificios espirituales. Número 4, es, palabra de gracia, oración. Me salté uno. Autoridad espiritual, perdón. Autoridad espiritual. Ofrezco disculpas. Segunda de Corintios 18. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad o autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, no para destrucción. La autoridad espiritual es para edificar. Segunda de Corintios 13:10. Por tanto, os escribo esto ausente, por no tratar presente con dureza, conforme la potestad que el Señor nos dio, me ha dado, para edificación, no para destrucción. Ahí tenemos, número 3, autoridad espiritual. Número 4, sacrificios espirituales, ahora sí. Y número 5, los 5 ministerios, lo acabamos de leer en Efesios 4, del 11 al 16, léanlo. Yo nada más leí el verso 11 y una línea del verso 12. Llevamos 5 materias primas, 5 elementos para edificar: la palabra de gracia, la oración, la autoridad espiritual, los sacrificios espirituales y los 5 ministerios. Número 6, la correcta comunicación. Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Verso 16. Y cuando esta carta, no, ese no es, permítame, es la correcta comunicación. 3:16, perdón. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia, vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos, exhortándonos los unos a los otros con salmos e himnos, canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. La correcta comunicación. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Para edificación. Para que dé gracia a los oyentes. Encontramos pues
la palabra de gracia, la oración, la autoridad espiritual, los sacrificios espirituales, los 5 ministerios, la correcta comunicación y número 7, otra vez, como elemento, ya no como fundamento, sino como un elemento sustancial para edificar. El amor, 1 Corintios 8, 1 Corintios 8. Por lo que hace a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, la ciencia envanece. La caridad, el amor ágape, edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Como pueden ver, el reino de los cielos tiene una estructura completa, es un reino espiritual, obviamente. Hasta el día de hoy hemos hablado de su fundamento legal, la ley de Cristo, su territorio de justicia, su ambiente de paz y reposo. Número 3, su modelo. Número 4, su fundamento y cómo se construye. ¿Quiénes lo construyen? Bueno, espero la próxima semana poderles hablar de quiénes son los ciudadanos del reino. Ya lo saben ustedes, los hijos de Dios. ¿Qué se requiere para ser ciudadano del reino de los cielos? Nacer de nuevo. Y vamos a hablar también del poder soberano del reino. ¿Quién es el juez supremo? ¿Quién es el legislador? ¿Quién es el administrador? Y terminaremos hablando de lo que es la gran capital del reino de los cielos, la Nueva Jerusalén. Yo creo que si esos 3 puntos lo vamos a poder agotar el próximo miércoles. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.